Bien, bueno, vamos a hacer ahora los ejercicios que te habían dado, que te puso para poder resolver. En el primero, o sea, te pone que es el sodio con oxígeno 2 y lo que quieres que armes qué compuesto se te va a armar. Entonces, si tengo un metal con oxígeno 2, lo que voy a formar es un óxido. Entonces, el óxido que voy a formar va a ser este de acá, o sea, voy a tener el sodio con el oxígeno y me tengo que fijar el tema de los números de oxidación. Entonces, el sodio tiene el número de oxidación 1, o sea que y el oxígeno tiene el número de oxidación menos 2. Entonces, para que llegue esta cuentita a darme 0, es porque al sodio lo voy a multiplicar por 2. Entonces, le tengo que poner un 2 acá abajo. Entonces, ese va a ser el compuesto que se te va a formar. Para nombrarlo, para llamar a este compuesto, el sodio, o sea, como tiene un solo número de oxidación, o sea, como algunos elementos de la tabla periódica, tanto la IUPAC como la tradicional van a ser igual, porque no tiene números de oxidación diferentes como para trabajar esto del oso y el ico. Entonces en IUPAC es óxido de sodio, no le aclaro el número de oxidación, y en tradicional también va a ser óxido de sodio. Hay algunos profesores que cuando estos son iguales te dicen que la tradicional no tiene, eso depende del profesor, y hay otros que te dicen que es igual, tanto a la IUPAC como a la tradicional, y queda ahí. Con respecto al punto número 2, te pone el azufre y el oxígeno 2. El problema del azufre es que el azufre sí tiene dos números de oxidación. Por un lado tiene el 4 y por otro lado tiene el número de oxidación 6. Entonces, a vos no te dice, no te aclara nada. Entonces, en estos vos podés formar los dos compuestos. Entonces, yo armé las dos ecuaciones. Azufre más oxígeno 2 forma el que tenga, o sea, donde el azufre usa el número de oxidación 4, o sea, que tiene que ser con oxígeno 2. Y el que tenga con número de oxidación 6, que va a ser azufre oxígeno 3. En la UPAC nombré cada uno en UPAC y tradicional. En UPAC esta va a ser óxido azufre 4 y en tradicional es óxido sulfuroso. Este, como usa el número de oxidación más alto, en UPAC es óxido de azufre 6 y en tradicional va a ser óxido sulfúrico. Como vos te vas a tomar oral, o sea, puede ser que te dé algún compuesto y te diga, bueno, ¿qué se puede armar con esto? O sea, vos tenés una hoja ahí en un momento y tratás de ver, armar con tabla periódica y en este caso, por ejemplo, armale los dos compuestos, o sea, que se pueden llegar a armar con sus dos nomenclaturas. Bien. Punto 3. En el 3, o sea, vos te dice que indiques la formación del hidróxido de calcio. Y te dice calculando aparte de sus números, o sea, los números de oxidación. Entonces, primero empezamos armando el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio va a ser calcio con oxígeno y hidrógeno. Y como el calcio tiene número de oxidación 2, tiene que llevar el 2 acá. Entonces, compuesto que estoy formando es calcio, oxígeno, hidrógeno 2. Ese sería el hidróxido de calcio. Ahora, ¿cómo se forma este hidróxido de calcio? Dijimos que siempre que teníamos un hidróxido, el hidróxido se formaba de hidratar un óxido, o sea, el óxido con ese mismo metal. Entonces, el óxido con ese mismo metal va a ser entre calcio y oxígeno. Como este tiene número de oxidación más 2 y este menos 2, no lleva ningún numerito acá. Entonces, ahí tengo el óxido. Óxido con agua me forma ese hidróxido de calcio. Si tengo que nombrarlo, o sea, este va a ser óxido de calcio. Y esto era hidróxido de calcio. Lo mismo pasa que, o sea, lo que pasaba con el sodio. En el caso del calcio, el calcio tiene solamente como número de oxidación el 2. Así que no tiene oso ico, no hay tradicional UPAC, sino que es una sola que va a ser hidróxido de calcio y nada más. Bien. Acá yo te había puesto para poder recordar, o sea, cómo se formaba, porque nosotros estamos teniendo un hidróxido, entonces recordamos que para formar ese hidróxido, ¿por qué venía eso? Porque el hidróxido se formaba
desde un óxido básico más agua. Si en cambio, si en vez de darme un hidróxido me hubiesen dado un oxoácido, ese oxoácido se formaba desde un óxido ácido más agua. Y acuérdate que si tengo que formar un oxosal, la mezcla de ellas dos me va a dar un oxosal. Con respecto al ejercicio que sigue, que es la formación de una sal, me dicen que forme la sal correspondiente de bario con el no metal nitrógeno. O sea, no me aclara que si quiere que sea una sal ternaria. Entonces yo, a mi entender, es una sal binaria. Eso preguntáselo igual, cuando, o sea, porque te lo tiene que aclarar y si no, va a lo que vos lo vayas a formar. Entonces, en este caso lo que hice fue formar una sal entre bario y nitrógeno. La sal binaria se formaba con metal no metal y la diferencia con la oxosal o sal terciaria es que es el metal, no metal y el oxígeno. Bueno, yo formé una sal binaria. Se podía haber formado cualquiera de las dos. Yo formé esta, o sea, porque no, al no aclararme, supongo que lo que quiere es eso. Entonces, el bario tiene número de oxidación 2. Y este tiene que usar el número negativo. Entonces, si lo buscamos en la tabla periódica, él tiene un montón de números positivos, pero negativos solamente tiene el -3. Entonces, para contrarrestar esto, cuando en general si son un número impar, o sea, un número par y un número impar, lo que se hace es a este lo multiplico por el otro y a este por el otro. Entonces, 2 por 3, esto queda 6 y menos 3 por 2, menos 6. O sea que esto me dio 0. Entonces, este numerito por el que lo multipliqué, esto es el número por el que voy a multiplicar el bario. Y este numerito por el que multipliqué el nitrógeno es el que voy a multiplicar el nitrógeno. Entonces, fórmula de este es bario 3, nitrógeno 2. Esa sería la fórmula de la sal. Ahora, ¿cómo las nombramos? Va a ser, en este caso pasa lo mismo que nos pasaba tanto con el calcio como con el sodio, que tienen un solo número de oxidación. El bario tiene número de oxidación 2 y no hay otro. Entonces, yo puedo formar nitruro de bario o nitruro de bario, tanto en la UPAC como en la tradicional, en las dos, el número de oxidación va a ser el mismo. No tiene dos números de oxidación como para que yo pueda tener el oso ico o el ato ito. Entonces, no va a quedar otra que sea solo nitruro de bario. Bien. Ejercicio que sigue. El ejercicio que sigue es el que nos habla de la ley de conservación de las masas. Así que vamos a empezar primero explicando eso. ¿Qué es la conservación de las masas? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner hierro más oxígeno 2. Vamos a poner que yo tengo hierro 2, oxígeno 3. Yo ahí te hice la formación de un óxido cualquiera. Entonces, primero siempre lo que yo tengo que fijarme es que esto esté balanceado. O sea, que tanto de un lado como del otro tiene que haber la misma cantidad y los mismos átomos. Entonces, fíjate que acá hay un hierro y acá hay 2. Y acá hay 2 oxígenos, acá hay 3. Entonces estoy con problemas. O sea, este hierro hay uno solo y ahí hay 2. Pero no puedo meterle los numeritos entre medio. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle un número acá afuera. Entonces yo en este le voy a poner un 2 acá. El problema es que el oxígeno me dice también que son 2 y estos son 3. Entonces, si yo pongo un 2 me quedan 4, tampoco voy a llegar. Si pongo un 3, son 6. Y en este tendré que ponerle un 2, para que 2 por 3 me dé 6. Primero que al poner este 2 para que multiplique con el oxígeno, este 2 también multiplica el hierro. O sea que esos hierros que tenía 2, ahora tengo 4, porque son 2 por 2. Entonces acá, no, ya este 2 no me sirve, le vamos a poner un 4. Entonces ahí tengo 4 hierros, 4 hierros. 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. Una vez que balanceé, que quedó balanceado, ahí puedo sacar las masas.
Ahora, ¿qué masa tiene el hierro, por ejemplo? Eso nos fijamos en la tabla periódica. La masa del hierro es 56 gramos. Esos 56 gramos hay que multiplicarlos por ese 4. A esto hay que sumarle ahora esto de acá. La masa del oxígeno es 16 y hay que multiplicarlo por 2 porque es oxígeno 2. Y en este voy a tener 2 por, dijimos que el hierro tiene 56 por 2 en este caso, más 16 por 3. Entonces vamos a hacer esas cuentas que tenemos ahí. 56 por 4, todo eso me queda 224. Más 16 por 2 es 32. Por 3 me queda 96. O sea que en total, acá tengo los 96 más 224, esto me da 320. Y ahora tengo que hacer la cuenta del otro lado. 56 por 2 me da 112, más 16 por 3, todo esto me queda 160. Entonces me queda 2 por 160. Que esto por 2 me dio 320. Eso es la ley de la conservación de las masas. Que de un lado y del otro las masas sean iguales. Entonces esta es la ley de conservación de masas. Ahora, ¿qué pasó con el ejercicio que te dieron a vos? Vamos para atrás. Acá. En el ejercicio que te dan a vos, con el tema de la ley de conservación de las masas, te dice que calcules con la ley de conservación de masas qué cantidad de sodio se necesita para preparar 200 gramos de hidróxido. Entonces partí primero por ver quién es el hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, número de oxidación del sodio es 1, así que el hidróxido de sodio es sodio, oxígeno, hidrógeno. Como habíamos dicho, el hidróxido se formaba por el óxido, de sodio y agua. Este óxido de sodio, o sea, como este tiene número de oxidación 1 y esto tiene menos 2, tengo que multiplicarlo por 2. Y este a su vez viene de sodio más oxígeno, pero bueno, lo que más me va a interesar a mí es esto, es la formación de ese hidróxido ahora. Entonces, lo primero que voy a hacer es balancearlo. Lo mismo, no puedo meter numeritos acá, eso ya está formado. O sea, no puedo. Entonces, lo que tengo que hacer es balancear. Vamos a sacar este y a balancearla de nuevo. Dijimos, sodio 2, oxígeno con agua y me va a formar el hidróxido. Ese hidróxido es sodio, oxígeno, hidrógeno. ¿Cómo lo balanceamos? Fíjate que acá hay 2 sodios y acá hay 1. Entonces yo le puse un 2 acá. Este 2 le afecta tanto al sodio como al oxígeno como al hidrógeno. Entonces hay 2 sodios, o sea, ahora arreglé eso. Hay 2 oxígenos y de este lado tengo un oxígeno y un oxígeno. Tengo 2. Y tengo 2 hidrógenos, que acá hay 2 hidrógenos. Entonces ya está balanceada. Y ahora lo que tendría que hacer es buscarme las masas de esto. Entonces, bueno, yo acá ya te había sacado las masas, las vamos a volver a calcular. El sodio tiene de masa 23. Entonces hago 23 por 2. La masa del oxígeno es 16. Más. Acá el hidrógeno tiene 1 por 2 más 16.
Del otro lado tenemos 23 más 16 del oxígeno más 1 del hidrógeno. Entonces, 23 por 2 es 46, más 16. De este lado tengo 2, perdón, acá vamos, más 16. Y de este lado tengo 2 por, esto va a dar 40. Esto me va a dar 18. Y esto me queda 46 más 16. Esto me da 62. O sea que esto me queda 80. Y del otro lado da 80. Se cumplió la ley de conservación de las masas. Entonces, hice bien el balanceo. Con eso justifico que el balanceo que yo estoy haciendo está perfecto. Si no me hubiese dado igual, si estos, o sea, me hubiese quedado esto diferente, o sea, en este caso me dieron igual, pero si me hubiesen quedado diferente es porque algo hicimos mal. Entonces tengo que volver atrás, ver que el balanceo esté bien, porque por ahí balanceé mal o armé mal el compuesto, y fijarme que esté haciendo bien las masas y que las esté multiplicando adecuadamente como tienen que ser, para que no me queden todas las masas para cualquier lado. Una vez que hice esto, vamos a trabajar con el tema del problema. Entonces, vamos a volver a hacer esto. Me dice que tengo sodio 2, oxígeno con agua y que se forman 2 sodio, oxígeno y hidrógeno. Entonces, las masas de esto eran, o sea, habíamos sacado que el sodio era 62, o sea, el sodio 2, oxígeno, o sea, el óxido de sodio tenía todo este compuesto una masa de 62 gramos, estos eran 18 gramos y estos eran 80 gramos. Ahora, adentro de estos 62 gramos, eran 23 por 2, o sea, 46 gramos son de sodio, o sea, dentro de esto, 46 gramos son solamente del sodio. Entonces yo sé que adentro, cuando se me forman estos 80 gramos, para que a mí yo haga estos 80 gramos, de sodio tuve que meterle 46 gramos. Entonces voy a decir, cuando yo tenga que formar 80 gramos de todo el compuesto, que es el hidróxido, tuve que haber puesto 46 gramos adentro de ese óxido. De sodio solamente. Pero el problema quiere que forme 200 gramos de compuesto. Entonces, ¿cuánto se me formó? Entonces tenemos que hacer 46 por 200 dividido 80. Y esto me da 115 gramos de sodio. O sea, eso es lo que voy a necesitar de sodio para poder formar estos 200 gramos de compuesto, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, este número, esa parte te lo da a dar en el problema. Esto sacamos por tabla, es lo que venimos haciendo de hacer la estequiometría. O sea, esto sería lo real. Adentro de 80 gramos de compuesto, para formar 80 gramos de hidróxido, yo necesito poner 46 de sodio. Ahora, el problema no quiere eso, quiere formar 200 gramos de hidróxido. Entonces voy a necesitar otra cantidad de sodio. Hago la regla de 3. Para hacer la regla de 3 se hace esto por esto y el resultado lo divido por los 80 de arriba. Bien. Bueno, acá te volví a nombrar el tema de la ley de conservación de las masas. Me daban 80 los dos, eso era la ley de conservación de masas. Y acá básicamente lo que te puse son cuáles son los pasos para resolver un problema de esta magnitud.
sea, yo para poder resolver eso, lo que tengo que hacer es hacer esta serie de pasos. Primero identificar el compuesto. En este caso era un hidróxido. Recuerdo cómo formarlo, o sea, cómo tengo que hacer ese compuesto. Armo la ecuación de formación, si es un hidróxido, si es un oxoácido o un oxosal. Balanceo, calculo las masas, reviso que se cumpla esa ley de conservación de las masas, porque si no, esto está mal, todo lo demás va a estar mal. Lo mismo si esto o esto está mal, o sea, si hago mal el balanceo, ya no puedo seguir. Y por último, armo la regla de 3 simple con el dato que me está dando el problema. O sea, sí o sí, tengo que hacer la regla de 3 con el dato que me da el problema. Ahí recién pongo el dato del problema. O sea, el dato del problema es algo ficcional, es algo ficticio que me están dando para hacer el problema. Lo real yo lo tengo que sacar por tabla periódica, balanceando, sacando por tabla periódica y demás. Ahí es donde yo saco esos 80 gramos, los 23 del sodio, los 16 del oxígeno. Los 200 gramos que me da el problema es el último paso que hago. Bien. Bueno, y este es el que yo te había explicado con la ley de conservación de las masas. Bueno, a modo de repaso, entonces, vamos a poner compuestos. Binarios, compuestos terciarios. Dentro de los compuestos binarios dijimos que teníamos óxidos, que podían ser básicos o ácidos, hidruros, hidrácidos, sales binarias. Dentro de los compuestos terciarios, tres tipos: hidróxidos, oxoácidos, oxosales. Relación entre todos estos compuestos es que a través de un óxido, si es un óxido básico, con agua, forma un hidróxido. Y si es un óxido ácido, con agua, formamos un oxoácido. Y que juntar estos dos me va a formar una oxosal que va a liberar agua. Bien, entonces, ejemplo de todo esto. Ejemplo de todo esto, vamos a tener, por ejemplo, vamos a formar primero vamos a formar un óxido. Vamos a poner bismuto más oxígeno 2. Bismuto. Ahí. Y vamos a formar un óxido ácido, por ejemplo, selenio con oxígeno. Y voy a formar el selenio 2 oxígeno 3. Si a este le metemos agua, forma un hidróxido que va a ser
bismuto, oxígeno, hidrógeno 3. Lo mismo este con agua va a formar selenio, oxígeno. Acá no, este está mal, no. A ver. Sí, este está mal. Es selenio con oxígeno 2. Yo lo voy a usar con número de oxidación 6. Así que este queda selenio, oxígeno 3. Con agua me va a formar este compuesto, este oxoácido. Ahora, si yo junto el bismuto con el oxoácido, o sea, el hidróxido de bismuto con este oxoácido, con el selenio, voy a formar una oxosal formada por bismuto, selenio y oxígeno. Este está teniendo número de oxidación 3, este está teniendo número de oxidación 6 y esto está teniendo menos 2. Tengo que agrupar a estos y este tiene que multiplicar superándolo a este. Así que le tenemos que poner un 4 para que 4 por menos 2 es menos 8. Más 6 queda todo esto con menos 2. Entonces a esto lo voy a multiplicar por 3 y a esto por 2. Y este compuesto libera agua. Yo acá lo fui armando todos de una porque yo ya me sé los números de oxidación y demás. Pero vos le tenés que ir poniendo y ir viendo cómo armarlo. Por ejemplo, si este voy a usar el número de oxidación 6, esto tiene que dar 0. Entonces esto es 6 y este es menos 2 por 3. 3 por 2 menos 6. Por eso es que este que había armado estaba mal. Y esto mezclado con agua me da el oxoácido. Donde tiene que respetar, este tiene que seguir teniendo el número de oxidación 6. Esto tiene 1 y esto menos 2. Siempre que es un oxoácido, ves que tiene número de oxidación, le puse 6. Si este es un número par, este va a tener que llegar multiplicado por 2. Si este hubiese sido un número impar, no. Por ejemplo, si yo tengo hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, el nitrógeno tiene número de oxidación 5 o 3. Ponele que usé, voy a armar el que tiene con número de oxidación 5. 5 con 1 me da 6. Y este tiene menos 2, entonces lo multiplico por 3. Y ahí forma el compuesto. Es que ahí el hidrógeno no le pongo nadie acá abajo. Pero cuando es par, sí necesita tener este de acá. Y ahí hice la ecuación, toda la ecuación de formación, partiendo desde bismuto con oxígeno y de selenio con oxígeno, hasta formar esta oxosal que tengo acá. Bueno, con eso están todas las cosas, los puntos del examen y todos los compuestos binarios y ternarios. Yo te voy a armar como unos ejercicios para que hagas parecidos a esos, mucho de nomenclatura, estudiate bien lo de nomenclatura, sí o sí. Lo que por ahí podríamos mandarte para que practiques, pues yo no sé cómo te va a tomar, entonces vamos a practicar mucho de nomenclatura, te voy a mandar ejercicios, cosas de que me los puedas volver a mandar y corregírtelos, así hasta hacer un seguimiento con las tareas hasta que te tomen el examen. Bien, bueno, termino el video.